Usted puede sentir frustración, puede sentir enojo, puede sentir decepción, usted puede sentir culpa, usted puede sentir vergüenza, ahora todo el mundo lo sabe. Usted puede sentir no quiero perdonarlo. Todas estas emociones son válidas. Lo importante es volver a tener el rumbo correcto. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Les saluda su coanfitrión Esteban Porras y estoy conversando con mi papá, el anfitrión de Enfoque a la Familia, Sixto Porras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Y te cuento que el programa de hoy lo vamos a disfrutar muchísimo, porque vamos a estar leyendo un artículo extraordinario. ¿Sabe cómo se llama? Cuando los secretos familiares salen a la luz. ¿Dónde lo podemos encontrar? En enfoquealafamilia.com. Okay. Y el fondo del programa o el fondo del artículo es cómo manejar esos sentimientos, esas emociones y encontrar el camino para salir adelante. Estoy seguro que usted lo va a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque todas las familias o muchas familias han crecido con secretos y no malintencionados. Secretos por proteger el corazón de los hijos. Posiblemente no le dijeron que era adoptado. Posiblemente creció creyendo que su papá era su papá y no era su papá. Posiblemente usted se dio cuenta a través de una prueba genética de esta realidad. Posiblemente usted creyó que su papá murió y sigue vivo. Posiblemente usted pensó que su papá se fue a otro país a trabajar. Es lo que le dijeron siempre. Y se habían divorciado por el alcoholismo o la agresión del papá. Pueden ser secretos y el artículo está dirigido a que usted pueda reflexionar alrededor del tema. ¿Cómo manejarlo? Sea usted quien guarda el secreto o sea usted quien está viviendo el impacto de conocer un secreto de la familia. Este artículo está muy terapéutico porque nos ayuda y nos enseña a sentir. Y antes de comenzar a discutir este artículo, queremos invitarle a que usted haga la misma dinámica. Ingrese hoy a enfoquealafamilia.com y coloque en el buscador cuando los secretos familiares salen a la luz. De esta manera ustedes, su familia, su esposa, su esposo pueden tener una conversación amena y profunda sobre este tema y sanar el corazón de la familia en caso de que ustedes hayan vivido una situación como la que nosotros estamos comentando. Yo recuerdo un momento en el colegio en donde estaba que me comentaron unos compañeros, andan circulando las fotos de una compañera que no deberían estar circulando. Y eventualmente la mamá se dio cuenta, directores de la escuela se dan cuenta. Y eso es muy difícil para una familia de manejar porque ya ellos habían hablado como familia. Ella había cometido un error. Y luego otros comienzan a darse cuenta. ¿Qué hacemos? Wow. Ese es un tema muy difícil porque cuando algo sale del control personal del celular y sube a las redes sociales o ya lo tienen otros compañeros, por más amigo que le haya dicho, yo no lo voy a compartir con nadie, nadie más lo va a saber, ese se une a otro amigo que lo sabe, el otro amigo lo comparte y esto es algo que puede traer un tema difícil en la familia. Culpa, vergüenza. Aún algunos jovencitos han querido terminar con su vida porque no saben cómo reconstruir su honor frente a la sociedad. Y aquí se requiere que toda la familia esté unida, que toda la familia se apoye entre ella y que manejemos un discurso público igual, donde no se hable más de la cuenta. Y lo otro que se necesita y que lo recomienda el artículo es que tengan el acompañamiento necesario con quien hablar. Un terapeuta, un consejero profesional que les acompañe en ese proceso y tomar las medidas preventivas para que no circule más allá. Pero si se cometió un error, hay que saberlo enfrentar. Ahora pienso como papá,
la reacción de algunos papás puede ser, ¿por qué lo hiciste? Claro. ¿Cómo llegaste a hacer esto? Claro. Y cómo hacer ese balance entre si hay que llamar la atención y reconocer cuando estuvo mal, pero también hay un concepto que dice no llover sobre mojado. Exacto. Ya ella está despedazada, ya ella sabe que cometió un error. ¿Cómo sanar el corazón de la hija? En primer lugar, cuando los papás se enteran, hay que procesarlo. Es decir, enfriar las emociones. El artículo es muy claro sobre el tema, aunque el tema que has tocado es un tanto diferente, pero hay que enfriar las emociones, hay que aclarar el pensamiento, hay que evitar el juicio y hay que mantener el corazón abierto de la joven. ¿Por qué mantener el corazón abierto? Usted lo cierra si le juzga, si le critica, si le condena, o si usted dice, la reputación de la familia se vio afectada por usted, tanto que nos ha costado. No, no es el momento. Es el momento de estar juntos, de apoyarnos. Es el momento de levantar la mirada juntos, de preguntar, ¿qué sientes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Estas preguntas ayudan a la reflexión interna para que la joven pueda investigar qué fue el error que cometió. El error que cometió es mamá, estaba en el cuarto, estaba hablando con una amiga o con un amigo, comenzamos a jugar y yo cometí el error. La privacidad de la habitación, mi amigo me dijo que no lo iba a compartir. Es importante que usted escuche y luego haga preguntas para reflexionar. El artículo nos ayuda a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué emociones puede esperar? ¿Qué siente? Eso es importante. ¿Cómo procesar los sentimientos de manera saludable? ¿Cómo va a procesar los sentimientos? Yo y toda la familia. Ahora pienso, por ejemplo, y ahí sí una línea de preguntas. Me enteré que mi papá fue infiel. ¿Cómo? Ahora, ese secreto que pudo haberse manejado entre los dos padres, ellos fue hace mucho tiempo, tal vez unos de ellos eran niños, ni se habían dado cuenta, no pensaban que eso era importante. Y como matrimonio lo trabajaron, lo sanaron, pero ahora uno de los hijos sabe algo muy doloroso. Y sale la pregunta, ¿cómo esta traición puede obstaculizar el perdón? Muy bien. ¿Qué hacer después de descubrirlo? Dice el artículo. En primer lugar, permítase sentir. Y el artículo es muy hermoso porque le ayuda a la persona a experimentar la realidad que siente. Por ejemplo, papá, no me hables. No estoy listo o lista para hablar. El papá trata de insistir en dialogar. Papá, en este momento estoy en ese choque inicial de claro. Te he admirado, te he amado, me has fallado. No estoy listo. Entonces, yo no puedo negar lo que siento. Yo puedo permitirme sentir. ¿A qué me refiero con permitirme sentir? No es malo que usted sienta la frustración, que sienta el enojo, que quiera gritar, que quiera preguntarle a Dios 1000 cosas. Cuando uno lee el libro de los Salmos, está lleno de esos sentimientos. El salmista dice, ¿por qué el malo prospera y yo no? ¿Por qué al malo le va bien y a mí no? ¿Dónde estás, Dios? Perdóname. Y luego siempre termina el salmista diciendo, aquí estoy quebrantado. No hay otro lugar al que quiera ir más que a tu presencia. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, usted puede sentir frustración, puede sentir enojo, puede sentir decepción, usted puede sentir culpa, usted puede sentir vergüenza, ahora todo el mundo lo sabe. Usted puede sentir no quiero perdonarlo. Todas estas emociones son válidas. Lo importante es volver a tener el rumbo correcto. Entonces, en ese momento, no tome decisiones. Me divorcio, me voy, te dejo, no te hablo, te odiaré el resto de mi vida. No hable con las emociones alteradas. Usted tiene el derecho de sentir, pero tiene la obligación de administrar sus emociones. Entonces, es un momento donde usted va a perder la brújula. ¿Qué hago?
El otro día escribí el prólogo de un libro donde un papá cometió este error, salió a la luz, mandaron a traer las hijas adolescentes del colegio para hablar del tema. La hija en su carta dijo, cuando yo entré a la casa me di cuenta que algo había pasado. Mi papá, dijo ella, era el pastor de la iglesia, una persona muy respetada y amada. Él con humildad pidió perdón. Yo no supe qué hacer. Yo sentía que mi mundo se me cayó. Dijo ella, entré a mi habitación, lloré. Nos cruzábamos en la casa y yo no quería hablarle. Yo no podía verlo a los ojos. Yo no podía ni siquiera preguntar qué pasó. Es decir, ya había un error cometido. Ya había un daño hecho. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es que yo tengo el derecho de experimentar el sub y baja de las emociones, pero tengo la obligación de encontrar el rumbo. Rumbo para sanar mis emociones, rumbo para interpretar quién soy, ahora quién soy, interpretar a mi familia y el tercer elemento es ver el mañana con esperanza. Por eso, la meta es que usted sane las emociones, ordene sus emociones y hable del tema. En esta carta, esta hija dijo, fue un amigo quien me ayudó a entender lo que estaba sucediendo. Y me hizo ver que él también había experimentado momentos difíciles. Dice, y tu papá y tu mamá, ellos están sufriendo, viviendo la devastación de un error. Y él merece tu misericordia y tu perdón. Solo eso. Y eso fue lo que la llevó a ella a abrir la oportunidad de dialogar con su papá y hacer preguntas incómodas y difíciles. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué lo hiciste? Dijo, oír a mi papá hablar de su corazón y pedir perdón, cómo él abrió la puerta, cómo se equivocó, cómo dañó, cómo es consciente del error. Y ese papá vino a procesarlo. Otra experiencia que viví, un amigo de 40 y tantos de años me cuenta que un día una persona le llama y le dice, yo quiero decirte que yo soy tu hermano, tu papá es mi papá. Dice, la voz de él era igual a la mía. Dice, y decidimos tomar un café y dijo, bueno, es que mi papá cometió un error con su mamá. Ellos nunca tuvieron una relación estable, pero yo siempre supe la historia y yo creí que usted debía saberlo. Dijo que él sintió que todo el mundo se le fue abajo. Y dijo, y entonces entendí por qué mi papá, el que me educó, me trataba como me trataba. Y por qué los demás decían que yo era adoptado, porque el color de mi piel era un poco diferente. Y yo entendí muchas cosas. Dijo él, luego de procesar el impacto, fui donde mi mamá, me puse de rodillas y le dije, mamá, ¿cómo lograste guardar este secreto por tantos años, más de 40 años? ¿Cómo lograste llevar esto a cuestas sin decirlo, mamá? Y dijo, ella me contó la historia, dice, ¿quién es tu papá? El que lo crió. Dice, y yo nos encontramos cuando yo estaba en esa situación de embarazo. Nos casamos. Y él decidió convertirse en tu padre. Wow. Él ha sido tu padre y sigue siendo tu padre. Y siempre tuve el miedo de enfrentar este momento. Aquí viene una pregunta que el artículo nos mueve a trabajar el proceso. Es, ¿deben haber secretos de estos en la familia? Mi recomendación es, entre menos secretos haya, mejor. Porque hay menos miedo a ser descubierto. Menos miedo a que alguien más lo diga. La decepción viene muchas veces a que alguien más me lo dijo, a que alguien más me lo tiró a la cara en actitud incorrecta. Un primo que dijo, es que yo sé la historia, usted no es el hijo de, o se burlan de mí. Es mejor que yo sepa que fui adoptado, es mejor que yo sepa que mi papá, el que me ha criado, no es mi papá biológico y que me lo cuenten en el momento indicado de una forma saludable porque tiene un impacto saludable. La forma en que yo cuento la historia, el impacto que tiene
Es la forma en que cuento la historia. Háblame qué significa la forma en que cuento la Ok. historia. Háblamelo muy práctico, porque aquí algunas personas pueden estar diciendo, ok, voy a ir a hablarle de No. una vez a mi familia No. y voy a contarle un secreto. ¿Cómo? La forma ¿Cuál es la forma? Es que yo sane las emociones primero, que yo perdone primero, que yo procese primero y que los adultos estemos de acuerdo en que lo vamos a hacer. No vaya a ser que viniendo yo a decirle, el cónyuge diga, yo no estuve de acuerdo en que te dijéramos y yo sabía que esto iba... No, los dos, los adultos de la casa debemos de estar de acuerdo en informar esta situación de la familia y permitir un proceso. El artículo habla de procesar, significa sentir y trabajar. Y eso es importante. Eso toma tiempo. Claro. Entonces, voy a explicarlo. Si una mamá viene y dice, mire, su papá no es que se fue a otro país a trabajar. Tuvimos que separarnos porque su papá es violento, es un alcohólico, es infiel, pero decidimos guardar el corazón de ustedes para no lastimarlos. Su papá es buena gente, su papá es noble, es el hombre del que yo me enamoré, es el hombre al que he amado siempre, pero he tenido que dejarlo ir para protegerlos a ustedes. Si yo cuento esta historia dolido, con amargura, voy a producir rencor y resentimiento en los hijos. Pero si yo cuento esta historia habiendo sanado mi corazón, habiendo perdonado a quien me falló y lo comparto desde la sanidad, yo transmito tranquilidad a mis hijos. ¿Me explico? Esa es la forma correcta de compartirlo. Y no tampoco es irlo a contar a otras personas porque yo me siento dolido y tengo el derecho de expresarlo a todo el mundo porque ya como yo me siento herido, voy a devolver con la misma moneda, voy a compartirlo a otra gente. ¿Cuándo? O la pregunta es, si es apropiado compartirlo con otras personas, el sentir que yo estoy teniendo en este momento. El artículo está muy claro al respecto. En primer lugar, busque amigos buenos que te ayuden a comprender y a sobrellevar el impacto. Ellos no son terapeutas, no son su psicólogo ni su consejero, porque algunos amigos van a reaccionar dependiendo de sus propias experiencias. Entonces, yo tengo que entender que deben ser amigos de mucha confianza, que yo sé que me van a acompañar en el proceso y que si quieren darme un consejo, me darán un buen consejo. Número uno, eso es en primer lugar. Eso me ayuda a drenar mis emociones. Eso me ayuda a sentirme mejor porque tengo a alguien con quien compartirlo. Número dos, si es algo que el resto de las personas saben y el único que no sabe soy yo, voy a manejar un discurso público si alguien me pregunta y voy a quedar ahí. ¿A qué me refiero con un discurso público? El discurso público es lo necesario que los demás deben de saber, que no debo responder más preguntas que lo que yo he contado. Si alguien más quiere saber más, y cómo fue, y qué pasó, y no tiene que hablarlo. Usted dé el discurso público que como familia acordaron dar. Y eso es importante. Como familia acordamos dar. Vamos a decir esto todos. Y terminó. ¿Por qué? Porque lo que has dicho es importante. Todo lo que yo hablo va a ser repetido. Y la gente, por más que te prometa que no voy a decir nada, muy pocas personas lo guardan en secreto. Entonces, todo lo que usted hable fuera del círculo, la familia, tiene que saber que va a ser repetido. Entonces, ¿qué se va a decir públicamente? Entonces, uno, recuerde, dese la libertad de sentir. Dos, encuentre la brújula de su vida. ¿Qué sigue en mi vida? ¿Quién soy? ¿Soy Pérez o soy González? No, yo soy González porque me crió González. Y nada más, punto. Otro ejemplo de los secretos es que me di cuenta quién es mi mamá y quién es mi papá y yo no sabía. Y fui adoptado o criado por la tía, la abuela fui adoptado. Y ahora me doy cuenta a mis 20, 30 años, o no, a los 14, 15, que es donde podría tener más impacto, que tengo papás biológicos. Entonces usted tiene el derecho
de decir, ¿y quién es mi mamá? Mm. ¿Quién es? ¿Y cómo pasó? Y los padres tienen el honor, el privilegio de contarte la historia. Una historia desde el corazón de ellos. Y van a terminar diciendo, y elegimos convertirnos en tus padres y te hemos amado. Mas tú tienes el derecho de conocer la historia y tienes el derecho de conocer a tus padres si quieres. Hay dos sentimientos que van a surgir. Uno, de un corazón muy sano, es, ustedes son mis papás y la historia terminó, no quiero conocer a nadie más. De un corazón muy maduro es, sí, a mí me gustaría conocer a mis papás biológicos con una baja expectativa. Es decir, no significa que voy a conocer a mis papás biológicos y voy a pretender sentir una chispa inmediata cuando nos encontremos. No, van a ser dos extraños que se encuentran, que comienzan a compartir una historia. Para eso usted tiene que prepararse. Preparar oír cualquier historia, una historia de responsabilidad, de mentiras, de engaños, o una historia de dolor, o una historia donde diga, y lo mejor para tu vida era darte en adopción. Y es que lo que va a pasar en este proceso, en este tiempo, es lo mismo que va a pasar con cualquier otro secreto de la familia que sale a la luz, y con esto me refiero a que hay que procesar. Hay que procesar. Eso es procesar. Sí. Y procesar, como lo dijiste, es sentir y trabajar. Alguien que va a encontrarse con sus padres biológicos igual tiene que sentir y tiene que trabajar bastante antes de encontrarse con ellos. Exacto. Alguien que se da cuenta que su padre es alcohólico, tiene que sentir y tiene que trabajar. Alguien que se da cuenta que su hija cometió un error y de repente un secreto que parecía que estábamos conversando entre familia nada más, salió a la luz. Hay que sentir y hay que trabajar. Y una de las cosas que al menos yo he hecho en mi experiencia, no porque necesariamente algo de la familia haya salido a la luz, pero algo que me ha ayudado a mí a procesar cuando me he sentido en un tiempo de dolor es escribir un diario de mi experiencia. Cuando yo escribo, mi cerebro tiene que trabajar un poco más lento, porque va a la velocidad de lo que estoy escribiendo. Cuando yo escribo, muchas veces me doy la oportunidad de sentir con más detenimiento lo que estoy escribiendo. Y si estoy escribiendo sobre el dolor, puede que sienta ese dolor y eso me ayuda a mí a procesar. Entonces, me encanta que el artículo lo recomienda. Sí, lo recomienda y dice, escriba un diario de su experiencia y no solamente piense cuáles son aquellas cosas que usted está experimentando, sino decir cómo le gustaría salir adelante. Exacto. El escribir un diario es una forma terapéutica de sanar mis emociones y de ordenar mis pensamientos. Es importante que yo me redefina en mi identidad si conozco una noticia que dice que yo tengo papás biológicos. Entonces, ¿yo quién soy? ¿Sí? O que yo me di cuenta que fui concebido antes de que mis padres se casaran y siempre ellos dijeron que yo nací de 8 meses. De matrimonio. De matrimonio, ¿no? Que tenía 8 meses de concebida cuando nací. No, bien puede ser perdón. Claro. O sea, yo les he pedido perdón a ustedes porque me he equivocado. Y ha sido hermoso el hecho de que un padre pueda decir, ¿saben qué? Les hablé mal. Eso estuvo mal. Pero hay historias que se han guardado en secreto que uno tiene que saber manejar. Entienda, dice el artículo, cómo una traición puede obstaculizar el camino al perdón. Entonces, esto es una batalla. Esta parte es importante. El perdón es un proceso que yo vivo, no una emoción primaria que yo siento, sino es una decisión que yo tomo. Yo voy a perdonar. Por ejemplo, hay hijos que se resienten con los padres porque no le dijeron que fue adoptado.
Esa era una teoría anterior. Antes se guardaban estos secretos. Hoy se recomienda que no hayan secretos. Entonces, que el hijo que es adoptado, desde que es pequeño, maneje el concepto de que es adoptado y que viva en la libertad de compartir con naturalidad que él es un hijo adoptado y que conoce del tema. ¿Y por qué? Porque lo han enseñado en casa a saberse amado, a saber nacido del corazón y que es adoptado, ¿no? Entonces, esto no hay miedo de que un día los primos le digan, de que un día la tía chismosa venga y le diga, no hay problema de que un día se entere porque alguien le llama y le dice yo soy tu hermano y le cuente una historia, ¿no? Bueno, en esta historia que yo comencé a contar sobre mi amigo de 40 y tantos de años que se entera que su papá no es su papá biológico, su mamá lo abraza y le dice, todo era porque te amamos. Y es que nosotros no teníamos duda. Tu papá es tu papá y yo soy tu mamá. Y eso era. Y lo que él experimentó fue un dolor de cómo su mamá no logró sacar eso del corazón desde que él era pequeño, con la idea de no vivir con el temor de que alguien más le dijera, como ocurrió a los 40 y tantos de años. Y para él, dijo, para mí fue impactante, ¿no? Para él pero ya él tenía una madurez espiritual para enfrentar el impacto. Entonces, el proceso del perdón va a tomar tiempo. Entonces, si usted es alguien que se enteró, por ejemplo, que tiene papás biológicos y que usted fue adoptado, usted tiene el derecho de decir, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me contaron que yo tengo otros papás? Todos esos sentimientos son válidos, como dice el artículo, dese la licencia de sentir. Pero ahora usted sigue viviendo con usted. ¿Qué impacto va a tener esto en su vida? Entonces usted tiene que reencontrar la dirección en su vida, pero vivir un proceso de perdón. Y vendrá el momento donde sus emociones se tranquilicen y usted vuelva a decir, wow, en lugar de quedar abandonado, fui adoptado. En lugar de ser rechazado, fui amado. En lugar de que me trataran diferente, soy parte de esta familia y me dieron su apellido y me integraron a esta familia. ¿Cómo no valorar a mis padres? Punto. Ese proceso del perdón es lo que le permite a usted encontrar la tranquilidad para seguir con el rumbo natural de su vida y bien, si es posible, incorporar a nuevas personas en su historia. Yo quiero conocer a mis padres biológicos. Y si ellos están anuentes a tener una relación, usted puede tenerla. Y puede que esta historia a lo que lleve es que ahora usted puede darle una mano a sus padres biológicos. Y que usted puede decirles, yo he sido amado, yo he sido valorado, he sido cuidado, ahora he alcanzado este éxito y yo quiero compartirlo con ustedes. Eso es natural, eso es válido. Todo esto tiene que hacerlo no en oculto, porque si no usted extiende el error del secreto de la familia. Tiene que hacerlo junto a sus padres, junto a su familia, para erradicar los secretos familiares. Ahora que yo soy papá, quiero hablarle a todos los hijos que de alguna manera se enteran después o muy tarde, podríamos decir, que sus padres guardaron un secreto. Yo me doy cuenta que los papás cometemos muchos errores. Y en algún momento yo pude haber juzgado la intención de mi papá o mi mamá porque no actuaron de la manera en que yo quería. Pero pasan los años y me doy cuenta que muchos secretos y muchas cosas que no se dicen era porque en su corazón y en su entender ellos estaban seguros que estaban haciendo lo mejor por nosotros como hijos. A veces ellos pudieron cometer un error en no contarnos a tiempo o en no explicarlo en los términos correctos. Pero si algo yo he entendido es que muchas veces los padres guardan algo en su corazón porque quieren protegernos, porque nos aman y porque hay algo triste que están albergando en su alma y que no quieren extender a la siguiente generación. Entonces, si hoy usted se está enterando de algo muy doloroso o usted hace un tiempo lo escuchó y no ha podido procesarlo, comience a sanar su corazón primero y entender que puede que haya sido con una mala intención, pero esto es la minoría de casos. Muchos padres guardan errores del pasado en su corazón, secretos de la familia,
porque no querían extender ese dolor a nosotros. Ujú. Y hoy que soy papá, yo puedo decirlo, no es fácil, van a haber muchas cosas que tengo que trabajar junto con mi esposa, pero si hay algo que uno quiere hacer siempre es que los hijos estén bien. Uno quiere que los hijos estén mejor, uno quiere que los hijos estén sanos, uno quiere que los hijos, su corazón nunca se ensucie. Y si en algún momento uno como papá ensucia el corazón de un hijo, compartió algo de una manera inadecuada, uno muchas veces quiere cargar con esa culpa. Entonces hoy, los que somos hijos, comencemos por sanar nuestro corazón y eso sea parte de nuestro procesar y sanar. El artículo sigue diciendo, usted no es definido por los secretos de otros. No asuma responsabilidades de sus padres, de sus abuelos, de alguien que usted conoce y ahora se enteró de un secreto. Lo que usted es definido por Dios. Y para sobrellevar un dolor, cualquiera que sea el origen, es decir, se dio cuenta de un secreto guardado por la familia, busque a Dios. Dele la oportunidad a Dios sanar su corazón. Y esta es la esencia del artículo. Qué difícil es llevar sobre nuestros hombros un dolor no interpretado, un dolor que surge por una información. El quién soy realmente, el por qué me trataron como me trataron, por qué no lo dijeron. Como lo ha dicho Esteban, un 99% de los secretos familiares, el origen es proteger el corazón de alguien más en la familia. Y principalmente de los niños. Pero cuando Dios viene al corazón y nos permite sanar nuestras emociones, la familia se vuelve más fuerte, está más unida. Y ahora que conocemos toda la verdad o esta información, nuestra familia se ve más sólida y más unida. Si usted está resentido, herido, lastimado, porque no le habían dicho algo, perdone, comprenda y dése la oportunidad de manejar sus emociones hasta reencontrar la dirección correcta, perdonar a quien debe perdonar y valorar a los que tiene a su lado. Recuerde, es el perdón los que nos permite dejar el pasado atrás y nos permite amar el presente y tener esperanza en el futuro. Es el perdón lo que nos permite dejar de vivir como esclavo de otra persona que me hirió y dejar el pasado donde debe de estar para ver el mañana con esperanza. Para los que nos ven desde YouTube, en la sección de abajo les estamos dejando varios recursos que pueden utilizar para crecer aún más en este tema, reforzar su identidad e inclusive trabajar el perdón. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal y presionen esa campanita para que les llegue una notificación de los próximos videos que estaremos publicando. Gracias por este rato. Un honor, Esteban. Siempre es un honor estar con vos, dialogar y hablar de este tema tan sensible es importante. Llene su hogar de gratitud por los que tiene cerca, por los que le han amado. Llene su hogar de perdón y esto le permitirá tener ilusión en la vida. Gracias por acompañarnos. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.